Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación en la actividad número 7 de la defensa y borrador de la tesis de investigación como parte de las actividades del seminario integrador número 4 en el doctorado de Ciencias Administrativas. Se va a hacer la presentación del trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo del doctorado por parte de un servidor, Mauricio Hernández. La tesis que hemos venido trabajando a lo largo de estos 2 años lleva por título Medición de los factores que determinan la rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En cumplimiento con los criterios institucionales del Instituto de Estudios Universitarios, esta tesis resuelve vacíos teóricos en cuanto al entendimiento de las variables que en las empresas son determinantes para construir la rentabilidad, esta variable crítica y fin último de las organizaciones, que es lograr rentabilidad. La tesis llena algunos vacíos teóricos en nuestro ámbito concreto de aplicación en cuanto a lograr entender cómo se construye esa rentabilidad en las empresas. El trabajo de investigación tiene un acercamiento real con la realidad. Primero, porque tomamos como objeto de estudio un fenómeno empresarial el cual comparten todas las organizaciones lucrativas, que es el objetivo de lograr la rentabilidad. Segundo, porque tomamos una aplicación de este estudio de rentabilidad en el sector empresarial mexicano, en el ámbito concreto del sector de las empresas en nuestro país. Y tercero, porque genera finalmente nuestras conclusiones conocimiento que es totalmente aplicable en la administración de las finanzas corporativas, siendo precisamente este tema de finanzas corporativas la línea de investigación autorizada por la universidad. La tesis toma la rentabilidad como objeto central de estudio. Para ello, y basados en, primero, una revisión del estado del arte y después todo un marco teórico referencial, la rentabilidad la asumimos como un objeto que es estudiable, por lo tanto es un objeto que es medible, controlable y sobre el cual se pueden implementar estrategias de mejora. Asumimos que la rentabilidad es un eje central en los procesos empresariales. Creemos que la administración de las empresas, no solamente desde la visión financiera, sino también desde la visión operativa, deben de tener una orientación clara hacia lograr la mayor rentabilidad posible, lo cual es perfectamente legítimo en las empresas. Es perfectamente legítimo que las organizaciones obtengan hasta el último centavo de utilidad y, por lo tanto, la máxima rentabilidad que el mercado está dispuesto a proporcionarles. La tesis cree que la rentabilidad es el resultado final del proceso empresarial. Consideramos a la rentabilidad como la cifra concluyente, la cifra última de todos los procesos empresariales. Es la primer medición del cuadro de mando integral de las administraciones y es finalmente el objetivo más importante a cumplir. Creemos que es la rentabilidad el objetivo supremo de la organización. Para alcanzar objetivos de rentabilidad, desde luego que hay que alcanzar previamente otros objetivos. Sin embargo, la alineación y orientación de estos objetivos debe finalmente privilegiar el cumplimiento de objetivos de rentabilidad. Metodológicamente, en la tesis, la rentabilidad se asume como una variable cuantitativa, es una variable de medición en términos cuantitativos, y además la consideramos como una variable dependiente de otra serie de variables que finalmente determinan el resultado de la rentabilidad. Así que transversalmente podemos ver que metodológicamente la rentabilidad es una variable cuantitativa que en el modelo que se ha construido en la tesis constituye la variable dependiente. Este estudio de rentabilidad se aplica en empresas del sector no financiero. Incluimos a todas las empresas que cotizan en la bolsa, excluyendo aquellas empresas agrupadas en el sector financiero, como instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, todas ellas participantes en el mercado bursátil mexicano. El objetivo general de la tesis es medir los factores financieros que determinan la rentabilidad de las empresas no financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores,
y la relación que existe entre estos factores, de tal manera que logremos apoyar, logremos soportar la toma de decisiones en los dos grandes núcleos de la administración financiera: decisiones de inversión y después decisiones de financiamiento, aplicable por gestores, directivos e inversores en el contexto particular del sector empresarial mexicano. De este objetivo general desprenden 5 objetivos particulares. Primero, analizar la estructura patrimonial y los resultados financieros que tienen las empresas. De este objetivo particular nace la pregunta de investigación: ¿se identifican estructuras patrimoniales y de comportamiento en los resultados comunes en las empresas no financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores? Es decir, podemos encontrar estructuras en cuanto a decisiones de inversión y financiamiento por un lado, y por otro lado estructuras en el comportamiento de los resultados que sean similares al interior de las empresas que cotizan en la bolsa. Primer pregunta de investigación. Segundo objetivo particular: medir la relación de la estructura de financiamiento y la rentabilidad. ¿Qué relación existe concretamente entre las decisiones de cómo financiarse al interior de las empresas y el resultado de rentabilidad que logran estas empresas? De aquí desprende nuestra segunda pregunta de investigación: ¿cuál es la relación que guarda la estructura patrimonial de las empresas no financieras que cotizan en la bolsa con la generación de los resultados que logran las empresas? Tercer objetivo particular: evidenciar los factores clave para lograr la rentabilidad. Creemos que podemos encontrar variables financieras que son fundamentales para poder entender cómo una empresa construye su resultado de rentabilidad. Y de aquí desprende nuestra tercera pregunta de investigación: ¿es posible generar una teoría de predicción de rentabilidad aplicable a las empresas no financieras que cotizan en la bolsa? Esta pregunta la abordamos como las anteriores en esta tesis doctoral. Y finalmente, el cuarto y quinto objetivo de investigación, que van muy de la mano, muy ligados: construir marcos de referencia para soportar decisiones en la administración financiera y lograr identificar comportamientos sectoriales en la generación de rentabilidad de las empresas. Estos dos objetivos particulares nos desprenden nuestra cuarta pregunta de investigación: ¿es posible generar una teoría de optimización de rentabilidad aplicable a las empresas? A partir de nuestras 4 preguntas de investigación, la tesis aborda 4 hipótesis centrales sobre las cuales se desarrolla todo el proceso de investigación. Primera hipótesis: es posible identificar estructuras patrimoniales y comportamientos en la generación de resultados comunes que son similares en las empresas no financieras que cotizan en la bolsa. Segunda hipótesis de investigación: existe una relación entre la estructura de financiamiento de las empresas y la forma en la que estas empresas generan rentabilidad. Tercera hipótesis: es posible generar una teoría de predicción de la rentabilidad que sea aplicable a las empresas no financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y además hemos generado cuáles son posiblemente estas variables que determinan la rentabilidad y que se integran a la hipótesis, que son primeramente el rendimiento, después la estructura de liquidez, en tercer lugar la estructura de financiamiento de la empresa y finalmente la capacidad de generación de utilidades netas que tienen las organizaciones. Cuarta hipótesis de investigación: es posible determinar una decisión de endeudamiento óptimo, una decisión de pasivos óptimos que tenga como objetivo la maximización de la rentabilidad. La tesis doctoral encuentra suficiente sustento de justificación. Primero, socialmente contribuye a la formación de la cultura financiera para la adecuada toma de decisiones en la administración de las finanzas por parte de gestores,
dueños y directivos en el contexto del sector empresarial mexicano. Teóricamente, aplica herramientas de la administración financiera, logrando relacionar estas herramientas con el impacto que tiene en la generación de rentabilidad en las organizaciones, sumando conclusiones logradas en investigaciones similares. Metodológicamente, demuestra a través de análisis estadístico la viabilidad de construir primero un modelo de medición y después un modelo de predicción del fenómeno de estudio que es precisamente la rentabilidad. Se hizo un exhaustivo trabajo de revisión de marco teórico. Este cuadro presenta solamente un resumen muy compacto de trabajos que van muy de la mano en la línea de nuestro problema de investigación, y resalto 3 trabajos encontrados en el contexto de las empresas mexicanas. Primero, el de Jaramillo, del año 2008, aplicado en 196 pequeñas empresas exportadoras de Nuevo León. El trabajo de Isaac Flores, Loreto e Isaac, en 2009, aplicado a 188 empresas exportadoras en el mismo contexto de Jaramillo, empresas de Monterrey. Y finalmente el trabajo de Rodríguez y Venegas en el 2010, aplicado en un ámbito distinto al de esta tesis, que es precisamente la aplicación a empresas financieras. La tesis que hoy presento se desprende de las empresas financieras y más bien estudia empresas del sector productivo, empresas no financieras. Sin embargo, metodológicamente las aportaciones de Rodríguez y Venegas fueron fundamentales en la construcción de nuestro marco teórico. El marco teórico profundiza en algunos conceptos, muchos de ellos. Los que podemos considerar como conceptos clave son el concepto de la rentabilidad financiera, medida a través del ROE o Return on Equity, que relaciona la capacidad que tiene la inversión de un accionista en capital para generar utilidades. El rendimiento o rentabilidad económica, medida a través del ROI o Return on Investment, que mide la capacidad que tiene el activo de una empresa para generar utilidad de operación. Se incluyen indicadores de liquidez, y el que utilizamos particularmente en el modelo es una medición de prueba del ácido. Incluimos mediciones de estructura de financiamiento a partir de entender cómo está financiado el activo, en qué proporciones de pasivo y capital, y los impactos que estas decisiones tienen en los resultados de la empresa. Hablamos de márgenes de utilidad, concretamente margen bruto, margen de operación y margen neto, profundizando en este último debido a que con los antecedentes históricos pudimos ver que es uno de los determinantes importantes de la rentabilidad, y que efectivamente en las conclusiones de este trabajo se constituye como tal, como un determinante importante. Y utilizamos de manera muy exhaustiva la tercera descomposición del ROE de Parés para entender esta construcción de rentabilidad y como un eje conductor, teóricamente conductor, desde los conceptos financieros hasta la construcción del modelo. En cuanto al marco metodológico, la tesis tiene un enfoque meramente cuantitativo. Como población estudiada tenemos las empresas no financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Como instrumentos de investigación se construyeron proformas financieras, las cuales fueron nutridas a partir de los estados financieros publicados por las empresas en la bolsa, y se construyó todo un sistema exhaustivo, grande, de razones financieras que nos permitieron procesar la información capturada en los instrumentos de proforma. A partir del marco de referencia y de pruebas piloto que se realizaron, se construye un posible modelo a demostrar, el cual toma la rentabilidad o ROE como variable dependiente, y como variables independientes toma el rendimiento medido a través del ROE, la liquidez medida a través de una prueba de ácido, la estructura de financiamiento medida a través de uno de los componentes del ROE de Parés, nosotros le hemos llamado el alfa en la investigación, y finalmente el margen neto, que es la capacidad que tiene la empresa para retener sus ingresos transformándolos en utilidad neta.
Para llevar a cabo el análisis de los datos hemos utilizado elementos de estadística descriptiva, hemos utilizado pruebas estadísticas de hipótesis y hemos utilizado análisis de regresiones multivariadas. Principales conclusiones. En cuanto a la primera hipótesis, que establecía es posible identificar estructuras patrimoniales y comportamientos en los resultados comunes en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, concluimos primero, en cuanto a las estructuras patrimoniales comunes, que 4 de 6 sectores de actividad económica muestran comportamientos de liquidez comunes al interior de las empresas que los componen. Las empresas contenidas o agrupadas en los sectores materiales, salud, telecomunicaciones y bienes de consumo no básico muestran estructuras en su liquidez que son estadísticamente comprobables comunes. En cuanto a la estructura de financiamiento, las decisiones que han tomado las empresas para financiar su activo, las empresas de los sectores industriales, consumo frecuente, materiales, salud, telecomunicaciones y bienes de consumo no básico, es decir, las empresas de los 6 sectores de actividad económica productiva, muestran al interior de cada sector estructuras de financiamiento comunes. Podemos concluir, por ejemplo, que las empresas agrupadas en el sector industrial, todas ellas muestran estructuras de financiamiento que son similares. Esto es importantísimo porque nos genera marcos de referencia, el cual puede ser utilizado por las empresas de acuerdo al sector de actividad al que pertenecen. Hemos encontrado ya marcos de referencia, por ejemplo, para una empresa del sector materiales, en donde puede encontrar cuál es la estructura de financiamiento que las empresas que pertenecen a su sector y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen. En cuanto a la primera hipótesis de investigación, hablando de resultados comunes. Para analizar los resultados utilizamos 3 variables: el ROE, objeto propio de la investigación, el rendimiento medido a partir del ROE y el margen neto. 5 de los 6 sectores de actividad económica productiva guardan un comportamiento en su rentabilidad que es similar al interior de las empresas que lo componen: empresas del sector industriales, materiales, salud, telecomunicaciones y bienes de consumo no básico. 4 de los 6 sectores de actividad económica, las empresas que lo componen guardan comportamientos en su rendimiento que son estadísticamente evidenciados similares: empresas del sector industriales, materiales, salud y telecomunicaciones. Finalmente, 5 de los 6 sectores de actividad económica, las empresas que lo componen tienen comportamientos en sus márgenes netos que son similares: empresas del sector industriales, materiales, salud, telecomunicaciones y bienes de consumo no básicos. Referente a la segunda hipótesis de investigación, que establece que existe una relación entre la estructura patrimonial de las empresas y la generación de utilidades, en el trabajo lo que hicimos fue separar aquellas empresas que están por arriba de las que están por debajo del ROE promedio. Primero para el total de las 92 empresas estudiadas y después dividiendo a estas empresas de acuerdo al sector de actividad al que pertenecen. Para ambos grupos, aquellos que mostraron rentabilidad por arriba y rentabilidad por debajo, se calculó el promedio de la variable que nos permite medir la representatividad de la estructura de financiamiento, la cual se construyó teóricamente en la tesis y le hemos llamado el alfa. Y se hizo una prueba de hipótesis de tal manera que lográramos evidenciar que el promedio de alfa de las empresas rentables no es igual al promedio del alfa de las empresas no rentables, construyendo una hipótesis en la cual la diferencia de las alfas fuera igual a 0. Esta hipótesis se rechazó y por lo tanto aceptamos la hipótesis 2 de la tesis. Primero, para toda la muestra, estudiando a todas las empresas de manera agregada y desagregándolas por sector de actividad económica, podemos aceptar la hipótesis 2 de la tesis en todos los sectores de actividad económica, excepto en el sector de las empresas agrupadas en el sector salud.
En cuanto a la hipótesis 3 de investigación, es posible generar una teoría de predicción de la rentabilidad aplicable a las empresas no financieras que cotizan en la bolsa a partir de 4 variables independientes: el rendimiento medido a través del ROI, la liquidez medida a través de una prueba de ácido, la estructura de financiamiento medida a través del alfa, esta variable propia de la tesis que hemos construido en el trabajo de investigación, y la cuarta variable es el margen neto. Después de realizar diferentes análisis de regresión multivariados, encontramos un análisis de regresión que tiene capacidad de predicción, una R cuadrada del 91.89% de la rentabilidad a partir del valor que toman nuestras 4 variables independientes. Esta regresión tiene como coeficientes de las 4 variables independientes, coeficientes que son estadísticamente significativos, probados a partir de pruebas test, y hemos logrado también evidenciar que hay independencia en los residuos a partir de una prueba Durbin-Watson, lo cual es un supuesto fundamental de los modelos de regresión lineal. Por lo tanto, la hipótesis 3 la aceptamos en nuestro trabajo de investigación. Sí es posible generar una teoría de predicción de la rentabilidad a partir del valor que toman 4 variables críticas, y esto nos conduce a una de las conclusiones más importantes del trabajo de investigación. La rentabilidad de las empresas depende de su rendimiento, de su liquidez, de sus decisiones de financiamiento y de la capacidad de generación de utilidades netas. Si separamos al grupo de empresas que lograron rentabilidad en el periodo estudiado del grupo de empresas que no la lograron, podemos construir 2 modelos diferentes. Para una empresa que es rentable, el resultado de esa rentabilidad va a depender de la estructura de financiamiento medida a través de alfa, de la relación que tiene el capital de trabajo sobre su activo total, del nivel de endeudamiento que tienen las empresas y de la capacidad de generar utilidades netas dada la inversión que tiene en el activo. Cuando una empresa ya es rentable, debería de estar cuidando estas variables que en la tesis se encuentran para lograr aumentar esa rentabilidad. Este modelo tiene una R cuadrada de 0.9168, coeficientes estadísticos e independencia en residuos. Para el grupo de empresas que no son rentables, la rentabilidad está explicada más bien por variables que tienen que ver con resultados, excepto el alfa que mide la estructura de financiamiento. El resto de variables que explican por qué una empresa no es rentable cuando efectivamente no lo es, tiene que ver con la parte de las ventas que la empresa consume en gastos de operación, la parte de las ventas que la empresa desgasta como costo de ventas y la parte de las ventas que la empresa debe de utilizar para cubrir sus costos financieros. Separar a las empresas rentables de las que no lo son nos permite a su vez generar una teoría más particular. Es un marco de referencia en el cual las empresas se cuestionan: si soy rentable, para aumentar esa rentabilidad debería de vigilar los conceptos marcados en este segundo modelo de regresión. Si no soy rentable, aquellas mediciones que tendría que ir mejorando a través del tiempo son las que estipulan nuestro tercer modelo de regresión. Y finalmente, la cuarta hipótesis de investigación: es posible determinar una decisión de endeudamiento óptima, una decisión de pasivos óptimos a partir de los cuales se pueda maximizar la utilidad. Se hizo un ejercicio profundo de análisis algebraico a partir de la tercera descomposición del ROE de pares, fórmula que vemos por ahí arriba, de tal manera que logramos concluir que el saldo de acreedores óptimo que una empresa debe de tener es posible de calcular, y eso nos permite entonces aceptar esta hipótesis. Sí es posible llegar a encontrar un modelo, en la tesis se ha planteado, que nos permite encontrar un nivel de endeudamiento óptimo de tal manera que las empresas lograran maximizar la rentabilidad. Para el grupo de empresas en el cual es factible la aplicación de este modelo, si las empresas lo hubiesen aplicado, hubieran logrado aumentar su rentabilidad desde el 6.7 hasta el 8.18%. De esta manera, entonces,
Hemos evidenciado el estado general que guarda en este momento la tesis doctoral y estamos ya preparados para seguir avanzando en el proceso del doctorado. Muchas gracias.